Presencia de la magistrada Cira García Domínguez de la plaza número 14 de la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia. Todavía no me he aprendido las nuevas denominaciones. También queremos agradecer la presencia de ustedes aquí esta tarde. Nos acompañan gente de todos los ámbitos, jurídico, psicológico, social, instituciones, educación, y yo creo que todos tenemos una preocupación que es el interés por la protección de los niños y de las niñas. También quiero agradecer a esta institución que nos acoge, al Instituto Internacional, y sobre todo a su directora Pilar Piñón, el hecho de que siempre nos apoye y nos preste este sitio que es para mí maravilloso y además pionero. Esta institución es pionera en la educación de las mujeres. Así que permítanme de todas maneras y brevemente contextualizar un poco quiénes somos. Ya seguramente muchos nos conocen. Somos la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Llevamos más de 40 años luchando contra la violencia de género. En nuestra organización se comenzó por primera vez el teléfono de atención a víctimas de mujeres de violencia con carácter nacional y gratuito, hasta que se creó el 016 y como consecuencia de la creación de ese teléfono hemos ido viendo todas las necesidades que se generaban en las mujeres y en los niños. Primero creamos un servicio de atención jurídica gratuita a las mujeres víctimas de violencia. Una vez que creamos ese servicio nos dimos cuenta que la protección jurídica no era suficiente para apoyarlos, que necesitaban también un apoyo psicológico para ayudarles en esa transición, primero para poner denuncia y luego ayudarles en esa transición que para ellas es muy complicado, atención social, y finalmente vimos que era necesario también para proteger a las mujeres ayudar también a los niños, y creamos un servicio de atención psicológica a menores y tenemos creo un manual de intervención psicológica para menores muy importante. También hacemos precisamente en la protección de menores, vamos a los colegios, a los institutos que nos llaman, sobre todo de la Comunidad de Madrid, para formación a jóvenes contra la violencia de género, que está teniendo desde luego un gran impacto, porque sobre todo lo que nos interesa en nuestra organización, además de la atención directa a las víctimas, también es la sensibilización y sobre todo la prevención. Y precisamente la conferencia de hoy tiene este sentido para nosotros. Cuando hablamos de protección a las mujeres víctimas de violencia no se puede hablar sin hablar de proteger también a los niños, y cuando hablamos de proteger a los menores no se puede hablar sino también de coordinar las instituciones, de cómo se detecta esa situación de riesgo y de cómo finalmente se resuelve esa protección a los menores. Además, ahora precisamente en un momento que estaba hablando antes con la magistrada, tremendamente importante, porque creo que están habiendo reformas que pueden afectar muchísimo y que nos contará. Así que para profundizar con todo ello, en todo ello tenemos hoy a doña Cira García Domínguez, magistrada, como he dicho, de la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia y una profesional de referencia en este tema. Cira ingresó en la carrera judicial en el año 2003, desde el año 2013 también en los juzgados de violencia sobre la mujer. Primero fue en Badajoz, corrígeme si me equivoco. Albacete. En Albacete, perdón. Primero fue en Albacete y después en el juzgado de Getafe en Madrid, que creo que nos acompañan algunas personas que la conocen de aquel juzgado. Ocupó el cargo de delegada del Consejo del Poder Judicial en materia de violencia de género de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha hasta el año 2023. Forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas Españolas, asociación que se centra en defensa de los derechos de las mujeres, de los niños y niñas. Coordina además la Comisión de Violencia de Género de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia. En la actualidad forma parte de la red de expertos de igualdad del Consejo General del Poder Judicial.
además de haber intervenido en diversas actividades desarrolladas por universidades, por los colegios de la abogacía de distintos colegios de España, y ha recibido también algunos importantes reconocimientos por su labor. Su experiencia nos ayudará seguramente a analizar cuáles son los retos a la detección de la violencia, a la protección de los menores sin la revictimización, para que no se produzca esa revictimización, y sobre todo poner en el centro el interés del menor para protegerlos y para su seguridad. Así que para nosotros es un honor, Cira, que estés con nosotras, y nada, tienes la palabra. Vale, muchísimas gracias a la comisión y sobre todo estas palabras tan estupendas que me has dedicado, pero bueno, al final el mejor reconocimiento que tenemos los y las profesionales que diariamente desde nuestros ámbitos respectivos estamos trabajando en la detección y la protección, porque bueno, has hablado de la coordinación y la importancia, pero el Poder Judicial, sin duda tiene un papel fundamental en esto, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad en este último año de trabajar en el grupo de expertos de la reforma de la LOPIMI. Sabéis que estamos en un anteproyecto para reformar esa ley de protección de violencia en la infancia del 2021 y hace poco pues salían los titulares: España prohíbe el síndrome de alienación parental. Bueno, pues ya estaba recogido en el artículo 11 de la LOPIMI, pero la ley queríamos avanzar un poco más. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo que, pese a que teníamos un artículo que nos decía que no se podía tomar en consideración y que se adoptarían las medidas oportunas para evitar el uso del síndrome de alienación parental, lo cierto es que se seguían recogiendo en las resoluciones judiciales, y de hecho hace pocos días ha salido la noticia de que en un juzgado de familia en Madrid se ha producido el arrancamiento de una niña aplicando un síndrome de alienación parental. Es decir, nosotros quisimos dar un paso más y decir, vale, vamos a prohibirlo, pero hay que establecer medidas de reparación. ¿Qué pasa con esos niños y esas niñas que han sido arrancados de sus madres, entregadas aplicándose síndrome inexistente, este síndrome que ha nacido en los juzgados, que no tiene base científica, que se aplica únicamente a las mujeres y que la relatora de Naciones Unidas ha puesto de manifiesto que es una forma de violencia contra las madres? Estamos en un punto fundamental. También se ha escuchado que ahora hay que oír a los niños y a las niñas. Bueno, eso lo lleva diciendo las leyes españolas desde hace mucho tiempo. De hecho, la LOPIMI, la Ley de Protección frente a la Violencia a la Infancia, decía que sin límite de edad. Pues aún así sigue sin oírse y escucharse a los niños y a las niñas. Yo hoy no esperaba encontrarme a dos mujeres aquí, a dos madres luchadoras y valientes que están aquí, Gema y Ana María. Y precisamente el otro día, que tengo dos jueces en prácticas, bueno, Natalia le enseñaba una carta de un niño, si luego su madre me autoriza, como la escribió el día 8M, refiriéndose a mí, es un caso que yo ya no estoy en Getafe, con lo cual puedo hablar de ello. Qué importante fue escuchar a ese niño y a esa niña, ¿no? Y a mí siempre me preguntan, ¿qué está sucediendo para que en estos casos donde se produce incluso el asesinato de los niños y las niñas como forma extrema de violencia contra las madres y que conocemos como violencia vicaria extrema, qué está sucediendo y qué pasa pese a que tenemos leyes que son absolutamente avanzadas, incorporan toda la normativa internacional, leyes que desde hace tiempo recogen el superior interés del niño y de la niña como eje fundamental para cualquier decisión, y normas que establecen que a los niños hay que escucharlos y oírlos siempre. Y la ley lo decía, oír y escuchar. Oír y escuchar no son términos sinónimos. Una cosa es oír y otra cosa es entender lo que el niño está diciendo. Y sobre todo oír y escuchar a los niños en entornos seguros, porque ese era un problema y es un problema que tenemos muy serio. Actualmente siempre dicen que a un niño y a una niña no hay que llevarle a un juzgado. Bueno, ahora nos llamamos plazas, pero bueno, juzgado, porque no es un sitio adecuado y que el niño se revictimiza. Efectivamente, eso en ocasiones sucede, pero a los niños hay que escucharlos y hay que oírlos, con lo que dicen y con lo que no dicen, con lo que dicen y cómo lo dicen, porque el no hablar también es una forma de decir, ¿vale? Sobre todo cuando son niños que vienen a ser oídos y escuchados y vienen de la mano de los presuntos agresores o maltratadores. Ese niño no va a hablar. Y sobre todo es muy importante entender estas circunstancias. Por eso queríamos avanzar y decir en la ley
que teníamos que crear espacios seguros para oír y escuchar a los niños. Espacios donde, en el caso de que el niño dijera cuestiones que puedan afectar a su seguridad, declarar esa escucha con carácter confidencial y reservado. No podemos escuchar a los niños en un juzgado, por ejemplo, y luego darle copia a los presuntos agresores o a agresores ya condenados de lo que ha dicho el niño en un juzgado. Evidentemente, ese es el problema más serio que tenemos. Tenemos leyes, pero tenemos un problema de interpretación y aplicación de la norma. La Ley de Infancia, no sé en cuántos artículos, la Ley de Protección de Violencia a la Infancia y la Ley de Violencia de Género del 2004 también dice de especialización, formación especializada. Bueno, yo no sé en cuántos artículos lo reproduce. Hay que tener una formación especializada. Y si no existe esa formación, no vamos a poder avanzar. Los principios que recoge la ley del derecho al buen trato del menor, el derecho al superior interés del niño y la niña en el eje fundamental, la perspectiva de infancia de la que habla la ley, si no hay formación, son meras declaraciones de intenciones. Por eso es tan importante que todos y todas, desde nuestros respectivos ámbitos, tengamos esa formación. Hay una amiga mía psicóloga que siempre dice que a nadie se le ocurriría operar a un corazón si no tiene la formación en cardiología, ¿no? Por un médico de familia. ¿Por qué hay jueces y juezas o profesionales decidiendo, en este caso, en lo que respecta al Poder Judicial, sobre niños y niñas sin que se les haya exigido esa formación especializada? Y eso es una realidad que sigue existiendo, ¿no? A mí cuando me preguntan y me dicen, pero ¿qué formación tiene un juez o una jueza que va a un juzgado de violencia? Y digo, ahora mismo, la que quiera tener por propia voluntad. Es decir, no se exige obligatoriamente que tengan esa formación. Es decir, uno puede estar en un juzgado de violencia 20 años y no haber hecho ninguna formación más que un curso de pocas horas que nos obligan a hacer antes de tomar posesión en un juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Qué sucede al final? Que el distrito postal de una mujer es su destino. Y es así. O sea, donde vives hay un juzgado que es el que va a atender todos estos asuntos y que efectivamente va a conocer de todos los procedimientos que caigan. No hay posibilidad de ello. Cuando una mujer es tachada en un juzgado de hostigadora, de manipuladora, de instrumentalizadora, es muy difícil quitarle ese cartel en ese juzgado. Al final lo que sucede es que las mujeres, siempre con su afán de proteger, que es el instinto natural y normal, nadie dudaría que en cualquier otra especie animal una madre críe y proteja a su hijo. Claro, ¿cómo no lo va a hacer? Y denunciará las veces que haga falta, pero lo cierto es que cuantas más denuncias, más el sistema se vuelve en su contra. Entonces, esta es la realidad que sucede y muchas veces me dicen, bueno, ¿y yo qué hago? Es decir, yo he denunciado una situación de violencia, he expuesto la situación de violencia que estoy sufriendo, la causa se ha archivado porque pues consideran que no hay pruebas y luego el procedimiento de familia, ese divorcio, esa separación, la tiene que llevar el mismo juez. El mismo juez que, por supuesto, en ocasiones no examina cuál es el contexto de violencia que hay, porque parece que hay una disociación entre lo que es la parte penal y la parte civil. Que no haya violencia denunciada no significa que no exista la violencia. Y la normativa nos dice que los jueces, cuando fijamos los regímenes de visitas, no podemos poner en riesgo la seguridad de los niños y las niñas, con independencia de que la violencia haya sido denunciada o no, o haya sido archivada. Parece que solamente es víctima quien obtiene una sentencia condenatoria y solamente hay violencia cuando un juzgado de lo penal reconoce que ha habido violencia, cuando sabemos que esto no es así. ¿Cuántos procedimientos de familia donde esas mujeres no han denunciado nunca en una situación de violencia y cuando van al juzgado de familia se evidencia y se pone en manifiesto que están viviendo una situación de violencia o que han vivido? ¿Qué sucede? Que muchas madres consideran que con la separación y el divorcio la situación va a cesar y que ahí se va a acabar todo. Algunas no se separan ni se divorcian porque saben que mientras están conviviendo con el agresor o con el violentador, sus hijos están ahí en la misma casa y ellas les tienen, como si dijéramos, dentro de su campo de protección. En el momento en que se separan o se divorcian, ese niño y esa niña se va los fines de semana y a veces, bueno, pues que parece que lo que le hace a la madre no tiene nada que ver con la que hace el niño. No podemos proteger a una madre si no protegemos a sus hijos y sus hijas y no podemos proteger a los niños si no protegemos a sus madres. Van absolutamente e indisolublemente unidas. Con lo cual, eso de que una cosa es lo que haga la madre y otra cosa es lo que haga los hijos, no.
pero no porque lo diga yo, sino porque desde el año 2015 nuestra ley de violencia de género reconoce a los niños y a las niñas, hijos de mujeres que son víctimas de violencia, víctimas también. Y esto fue un paso legislativo muy importante, ¿no? Porque es verdad que yo ahora, echando la vista atrás, cuando dictábamos órdenes de protección antes de esta reforma del 2015 de la ley de violencia de género, dictábamos una orden de protección y en esa orden de protección ya se fijaba un régimen de visitas, a lo mejor ese fin de semana del padre con el niño. Yo ahora pienso eso con la perspectiva y el cambio legislativo y la perspectiva ya que hemos hecho, y a mí ahora esto me parece una atrocidad. Digo, o sea, estábamos dictando órdenes de protección donde un niño había visto cómo el padre cogía el cuello a la madre y ese fin de semana le dejábamos que tuviera contacto con el niño. Esto es una realidad que ahora parece que lo tenemos muy claro, pero hemos tenido que hacer un proceso legislativo y un cambio. Da igual que al niño no le haya tocado directamente, el niño está presenciando cómo insulta, cómo humilla, cómo descalifica a la madre. Eso es maltrato, eso es violencia. Y los niños tienen derecho a vivir un entorno libre de violencia, lo dice el Convenio de Derechos del Niño, lo dice las observaciones número 13, es decir, tenemos normativa que dice que el niño tiene derecho a vivir en un entorno libre de violencia. Pero seguíamos sin creernos esto, yo no sé por qué. Bueno, exactamente igual pasaba con los regímenes de visitas. Bueno, lo que ha pasado con la madre, pues el régimen de visitas, porque como al niño, entre comillas, no le ha agredido directamente, pues al niño no le ha hecho nada, como que no. Niños que además tienen una sintomatología propia de que están presenciando, sufrido y convivido con esa situación de violencia. Por eso es tan importante la detección, porque solamente detectando podemos proteger. Pero a mí me da mucha rabia cuando hablamos de la violencia vicaria extrema, con todo lo trágico que es, llevamos cifras muy escalofriantes. Y en los datos más altos de violencia vicaria, que fue en el 2025, 9 niños asesinados, en el 43% de los casos las madres habían presentado denuncia. Quiere decir que había ya un contexto de violencia que se podría haber a lo mejor advertido. ¿Qué pasa? Que hay que detectar. ¿Cómo se detecta, por ejemplo, sabiendo los indicadores de violencia vicaria? Estamos ante la violencia vicaria extrema, pero estamos en la violencia vicaria habitual. Esa violencia que no llega al asesinato del niño y la niña, pero que tiene muchísimos indicadores de cómo se ejerce violencia vicaria y que luego haremos referencia a ello por el anteproyecto que tenemos de violencia vicaria. ¿Cómo detectamos? Conociendo. Solo quien entiende y conoce cómo actúa un violento vicario, que de verdad que tiene unas formas distintas de otro tipo de violentadores, podemos ver cuáles son los indicadores. A modo de ejemplo, obstaculización de cualquier iniciativa que tiene la madre, porque boicotean siempre el papel de la madre. Es decir, el primer elemento fundamental es el ataque al rol materno, ¿vale? Estos tipos atacan a las madres en todos sus ámbitos, y esas madres que han sido madres que han cuidado, que han criado, que han educado y que eran madres que han cumplido su papel como madres, en el momento de la separación se convierten en las peores madres del mundo. Esas madres, y además ellos no tienen ningún problema en a cualquier profesional o persona decirle lo mala que es la madre, es decir, da igual que sea la enfermera del centro de salud donde lleva el niño, a que sea la profesora, a que sea la tutora, ellos atacan continuamente el rol materno. Ese es un elemento fundamental. Claro, tenemos que tener en cuenta qué supone la figura materna para un niño o una niña, como figura de apego. Esto está estudiado por el ámbito de la psicología, yo no me estoy inventando absolutamente nada. Entonces la figura de referente de apego a un niño es su madre. Si tú la atacas continuamente es un indicador. Otro tipo de indicadores que suelen tener, por ejemplo, para detectar la violencia vicaria y que se están trabajando desde distintas asociaciones, por ejemplo, yo ahora mismo los indicadores que conozco son de los 3 informes que ha realizado la Asociación de Psicología Feminista de Granada. Han hecho 3 informes muy potentes, están en la página web. Y efectivamente uno es de violencia vicaria extrema, pero otros son de violencia habitual. Las amenazas con hacer daño a los hijos. Efectivamente, a mí me llama muchísimo la atención cómo cuando un tipo dice que le va a quitar a la madre a los hijos o a las hijas y que no los va a volver a ver, haya todavía quien dice que el que lo dice no lo hace.
El anuncio, y así se analizó en este estudio de violencia vicaria extrema, en más de un 85% el asesinato se había producido y había ido precedido de manifestaciones y amenazas de quitarle a los niños y darla donde más le iba a doler a la madre. Con lo cual, cuidado con estas manifestaciones porque son indicadores de violencia vicaria. Sigo a modo de ejemplo. La obstaculización, la madre, como estos tipos boicotean el papel de la madre y cualquier iniciativa, la madre no puede obtener consentimiento y autorización del otro progenitor. ¿Por qué? Porque en este país, conforme a nuestro Código Civil, y salvo que se atribuya el ejercicio exclusivo de la patria potestad a uno de los progenitores, se atribuye de forma compartida. Este es otro punto también en el que estábamos y que ha salido en las noticias íntimamente. Como la patria potestad es compartida, pues todas las decisiones que afectan al niño y a la niña tienen que ser tomadas con autorización del otro progenitor. Estos tipos no autorizan, se callan o niegan sistemáticamente cualquier cosa. Pongo ejemplo: actividades extraescolares, viajes del niño a final de curso, un campamento, intervención psicológica, esto es un elemento fundamental, la intervención psicológica. Cualquier tipo de iniciativa que tome la madre, ellos no la autorizan. Y no la autorizan porque sí, porque hay un elemento fundamental y es que ellos, sus hijos e hijas, son meros instrumentos. No hay una causa que justifique por el que no autorizan la intervención psicológica, o sí, que haya un psicólogo y una psicóloga que vea lo que está sucediendo con ese niño. Pero ellos no autorizan, ¿por qué no? Porque sí, porque no quieren autorizarlo. O el último día dicen que no autorizan. ¿Esto qué supone para las madres? Pues en primer lugar tener que ir a pedir autorización a los jueces en lo que se llama desacuerdos del ejercicio de la patria potestad, muchas veces en los propios juzgados de familia, porque estamos hablando de situaciones que no hay un contexto denunciado de violencia, es violencia pero no está denunciada. Y tienen que pedir autorización continuamente para que el padre, como no autoriza, lo haga el juez o la jueza. Tenemos una ley de violencia de género, en su artículo 65, que establece la posibilidad de suspender el ejercicio de la patria potestad en caso de maltrato. Es decir, cómo vamos a recabar la autorización y vamos a coparentalidad con un padre que es un maltratador, ¿vale? Por eso la reforma, y no sé si habéis leído los titulares, dice como reforma que se va a suspender el ejercicio de la patria potestad a todos los padres condenados por violencia de género. Pero es que eso ya lo tenemos, lo que pasa que no se aplica. Porque siempre que la ley pone el juez podrá, el juez nunca puede. Parece que el legislador siempre tiene que dar un paso más y obligar a suspender, como pasó con el artículo 94 del Código Civil, que dice que no se fija en regímenes de visitas cuando el padre esté incurso en un procedimiento de violencia de género, salvo que valorando el superior interés del menor considere necesario fijar el régimen de visitas. ¿Cómo se estaba interpretando? Pues que el interés del niño sigue pasando por tener contacto con un padre maltratador. Es decir, la ley dice, artículo 94, que tanto ha escocido, cuando en este caso el padre esté incurso en un procedimiento de violencia de género, no podrá fijarse el régimen de visitas. Esa es la regla general, salvo que valorando el superior interés del menor se fije. ¿Cómo se valora el superior interés del menor? Escucho, pregunto. Digo yo que habrá que escuchar al niño, escuchar y oír. Pero aún así es siempre que el interés del menor es tener contacto con el padre, porque claro, ¿cómo se va a quitar a un niño, cómo se va a quitar al padre de la vida del niño? Bueno, no estamos hablando de padres normales, y yo por supuesto no quiero que ningún hombre que esté aquí se sienta absolutamente identificado. Estamos hablando de agresores o presuntos agresores. Estos señores han procreado o han engendrado, pero padre es otra cosa. Padre es el que cuida, es el que atiende, ¿vale? Entonces es importante dejar claro que estamos hablando de este elemento. Por eso en el anteproyecto y en la reforma de la LOPIBI teníamos que ir más adelante y proponíamos que no hacía falta, basta que se indicara que había una situación de violencia, es decir, no hacía falta una condena por violencia de género, ni que el progenitor estuviera incurso, basta que existan indicadores que pueden ser recogidos de un informe de una trabajadora social, de una pediatra social, que hay indicadores de riesgo para que no se fije un régimen de visitas. Claro, esto a veces, como siempre, hay que ver, es que esto es un paso más, ya se van a restringir todavía más, pero que vuelvo a insistir que a pesar de la ley, se siguen fijando regímenes de visitas, a pesar de que haya sentencias condenatorias
se han fijado regímenes de visitas cuando se han cumplido las penas. Y a pesar de sentencias condenatorias, cuando se cumple la condena dan guardas y custodias compartidas. Esto es real, porque como se ha cumplido la pena, la violencia ha desaparecido. A mí esto me sorprende. A mí esto me sorprende, o sea, que un señor cumpla una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que a veces son, y la pena de alejamiento respecto a la madre, y ya la situación de violencia ha desaparecido. Ya podemos ir a toda una guardia y custodia compartida. Eso era muy importante dejarlo sobre la mesa, que no es necesario que haya un procedimiento de violencia iniciado, sino que cuando se advierta que hay indicadores de violencia en un niño, incluida la violencia vicaria, que no se fije ningún régimen de visitas. Y en lo que respecta a la patria potestad, que efectivamente se suspenda el ejercicio. ¿Por qué? Porque al final la patria potestad sigue siendo utilizada como instrumento coactivo y de control respecto de las madres. Y esto es así. Es una realidad triste, pero es la que es. Por eso ahora parece que todo esto se pone como algo muy novedoso, pero en realidad lo tenemos en la ley. Lo que pasa que es verdad que tenemos un problema de aplicación práctica de la norma. Y aplicación práctica de la norma por falta de perspectiva y de formación, no es otra. Porque yo estoy segura que con los instrumentos internacionales que tenemos y con la LOPIBI del 2021 podemos hacer absolutamente virguerías, no necesitamos más. Es decir, a mí me da igual que la denuncia haya violencia o no, a mí se me está poniendo una situación de riesgo y a mí me dice que el niño tiene derecho a un entorno libre de violencia. Me da igual que la violencia esté denunciada o no, me da igual que haya sentencia condenatoria o no, hay violencia igual, ¿no? Y como siempre, es mejor enmendar un error en un adulto que en un niño, porque las consecuencias son irreparables. Y además ahora hay un estudio muy interesante porque la Universidad de Granada hizo un proyecto que se llama Belief, es muy interesante, lo digo por si alguna vez los queréis invitar. Está Belief, bueno, yo soy muy mal en inglés, perdonad, Believe. Vale, Believe. Hablan del impacto a nivel neuropsicológico que tiene la violencia en las madres. Yo creo que las que son madres y son víctimas de violencia saben a nivel neurológico lo que sucede, pérdidas de memoria, bloqueos. Bueno, pues este proyecto lo abordó. Y ahora van a hacer, y están inmersos en un proyecto que me parece sumamente interesante, que es con niños y niñas. Es decir, cómo es el daño de un niño que está expuesto en un contexto de violencia a nivel neurológico, a nivel de estudio de su propia corteza prefrontal, y cómo es la situación del niño cuando se le quita de la situación de violencia. Claro, con eso tenemos una evidencia maravillosa para los jueces, decir, aquí está la prueba. Este niño tiene una sintomatología, este niño tiene un daño, y cuando este niño ha dejado de tener relación con este señor, el niño está así, blanco y en botella. ¿Vale? Entonces, esto es mucho más serio de lo que parece. Es decir, yo creo que los y las que vemos el impacto que tiene, y vuelvo a insistir, aquí hay dos madres que yo por su protección y por su seguridad y por su intimidad no voy a, pero están aquí, lo quiero poner de manifiesto. Yo sé luego de la evolución de esos niños y sé cuando las profesionales me dicen, el niño es otra persona, el niño es otro. Está claro que el daño y el sufrimiento del niño tienen una causa directa y es el contacto. Si luego, pasados los años, se puede intervenir, si luego hay un contexto en el que se puede, no lo sé. Bueno, pues se verá, pero ahora mismo a este niño hay que protegerle, y protegerle significa suspender cualquier tipo de contacto y comunicación con el padre. Así, de tajante y claro, y luego ya se verá. Hay una tendencia que también nos preocupaba y nos sigue preocupando, son esas intervenciones familiares para revincular. A mí esto me parece muy serio y muy grave. Estas sentencias que recogen en sus fallos que la familia tendrá que ser sometida a una intervención familiar para reconstruir el vínculo de un agresor. Es como decir que, pues, que hay que reconstruir un vínculo o perdonar a alguien o tener contacto con alguien que te ha agredido sexualmente. Vamos a ver en un niño todavía el impacto mayor. Y yo me encontré muchas sentencias de esas cuando llegué a Getafe en contextos de violencia. Claro, es que no estamos hablando de una familia al uso que se separa o se divorcia y puede haber un
punto de conflicto inicial. Estamos hablando de un contexto de violencia, ¿vale? Archivada o con sentencia absolutoria, pero violencia. Y llega el procedimiento de familia y se pone una sentencia diciendo que la familia se someta a una intervención familiar para, ponen a veces para revincular, para volver a tener el contacto, como si los afectos se construyesen o se forzaran. Yo creo que no podemos hacer eso a los niños y a las niñas cuando se sabe que hay un rechazo por un contexto de violencia que han vivido. Entonces, ¿qué vas a llevar a ese niño y a esa madre a sentarse allí con un señor que la ha violentado y que a lo mejor lo sigue haciendo? A que se sienten ahí a recomponer, a reconstruir el qué. Entonces, es como que cuando no se sabe qué hacer, pues se adopta esta posición. Les llevo a una terapia familiar. Vuelvo a insistir, estamos en contexto de violencia, asimetría de poder, no estamos en un contexto normal y va la familia allí a no sé qué. A mí esto realmente me preocupa y mucho, y es un tema que me preocupaba. ¿Por qué? Porque en violencia y cuando estamos ante niños y niñas, las decisiones no pueden ser intermedias. No pueden ser intermedias. O sea, hay que ser valiente y proteger por encima de todo. Lo primero es la protección. Luego ya veremos si sancionamos penalmente o no sancionamos o qué pasa con el procedimiento, pero hay que proteger, eso es lo primero. Entonces, la protección pasa por tomar decisiones valientes, porque además la violencia vicaria, y eso sí yo lo he observado también, los violentadores o los violentos vicarios, como yo les llamo así, violentos vicarios, porque el violento vicario es distinto del otro violento, eso es cierto, utilizan y atacan a cualquier persona profesional cerca de la mujer que ayude o proteja a esa mujer y a sus hijos. Por eso no tienen ningún inconveniente en denunciar a las trabajadoras sociales de los equipos psicosociales, a la enfermera del centro de salud, a la psicóloga del centro de la mujer, a la propia jueza, a todos. A todo el que protege, a todo el que intenta pues visibilizar y dar un paso adelante, es continuamente atacado. Por eso yo he visto también que muchas profesionales que estáis aquí de distintos ámbitos, en muchas ocasiones me han dicho que realmente es muy costoso proteger. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible con un sistema que hablamos tanto de infancia, de los derechos del niño, de poner el eje de los derechos del niño, cómo cueste tanto proteger? Cuesta tanto porque, vuelvo a insistir, la protección, que tendría que ser lo más elemental, y luego ver, sancionar, condenar, si estamos en un procedimiento penal, tendría que ser el primer paso y desgraciadamente no es así. Con lo cual, nos encontramos con todos estos indicadores sobre la mesa de los que a veces nos estudian, nos se forma, y cuando llega una madre en un procedimiento de familia y cuenta todas estas cosas, pues no me autoriza, no me permite contactar con mi hijo, apaga el móvil sistemáticamente, me tiene con el alma en un vilo porque el fin de semana sé que se ha ido y no me lo coge. Y llega allí, pues el fiscal, el juez y la jueza, y no, hombre, estos son desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad. Cuando hay alguien que sabe y entiende qué es la violencia vicaria y empieza a indagar, pues seguramente podrá detectar que a lo mejor estamos no ante un desacuerdo, estamos ante indicadores de violencia vicaria. Da igual que sea un juzgado de violencia que sea un juzgado de familia, pero es que en los juzgados de familia hay mucha violencia invisibilizada y soterrada. Por eso creo que los juzgados de violencia hemos dado un paso adelante, en el sentido de que se nos presupone más formación. Estamos diariamente resolviendo órdenes de alejamiento, pero claro, ¿qué pasa en los juzgados de familia? Donde falta esa perspectiva de infancia, esa perspectiva de género. Entonces, si tú tienes un divorcio, un procedimiento de divorcio en un juzgado de familia y allí se está diciendo cosas, o hay un informe de equipo psicosocial, yo he visto informes psicosociales diciendo que hay indicadores de violencia a la madre y nadie hace nada, o indicadores de violencia a los niños y nadie hace absolutamente nada, ¿no? Es verdad que el panorama también es optimista, o yo quiero ser optimista porque he visto cambios, ¿no? Y yo he visto cambios porque sí he podido ver últimamente, y esto tengo que hablar especialmente de Getafe, porque es verdad, lo he visto, donde he visto ya profesionales
Hablo una enfermera de pediatría social en el Hospital de Getafe, hablo de una psicóloga del Centro de la Mujer de Getafe, donde han recogido sus informes indicadores de violencia vicaria. O sea, los han recogido. Y la Ley de Violencia de Género, esos informes están poniendo situaciones de riesgo. Entonces, si realmente en nuestro ámbito como profesionales, desde el ámbito educativo, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito asistencial, vemos que hay indicadores de riesgo y que ese niño o esta niña está en riesgo, hay que comunicarlo y ponerlo en conocimiento. ¿Por qué? Porque además la LOPIBI habla de un deber de comunicación que está ahí recogido, que también fue un paso importante que dimos en su momento para recogerlo. Cualquier profesional de cualquier ámbito que tenga conocimiento de que un niño está en una situación de violencia tiene que ponerlo en conocimiento. En este caso, bien de la Fiscalía o de un juzgado, pero hay que ponerlo en conocimiento, hay un deber de comunicación. Por eso a mí me parece muy valiente cuando veo esos informes de esas profesionales que recogen los indicadores y además dicen riesgo del niño. Hablo psicólogas que intervienen particularmente con los niños y lo ponen. Consideramos que el niño está en situación de riesgo psicológico o psíquico y que hay que suspender el régimen de visitas. Y hay que decirlo y hay que ponerlo, porque si al final no lo ponemos, dicen, bueno, es que lo pongo y a veces los jueces, ya, pero está ahí escrito. Y ya ha habido un profesional, una profesional que ha advertido de que hay un riesgo. Y yo lo he visto, o sea, a mí me han mandado esos informes y me los han visto, claro. Es verdad que quien no quiere ver o quien no quiere leer, pues quizás de poco nada sirva, ¿no? Si tuviese eso y realmente no entiendes lo que está, pero si yo recibo esos informes, entiendo que estas profesionales que están formadas y que conocen y saben de violencia, esos informes tienen un valor. Parece que solamente valen los informes del equipo psicosocial de los juzgados, que esta también es otra, ¿no? Entonces es muy habitual cómo se invalidan estos informes luego. Bueno, pero es que usted es una psicóloga del Centro de la Mujer, claro. ¿Y? Si yo soy un recurso público, es decir, un recurso público especializado y formado en violencia de género. Es decir, más fiabilidad y más credibilidad que puede ofrecerte esto. Y llevo interviniendo con la mujer 20 sesiones o 2 años. No, pero llega luego el equipo psicosocial, que en ocasiones están formados y en otras veces no, y hace unas entrevistas, una valoración y parece que eso tiene más valor. Entonces, es muy importante poner en pie y en relieve el contenido de esos informes psicosociales. ¿Por qué? Porque es verdad que a veces esos informes psicosociales de los juzgados dan terror. O sea, yo he visto informes psicosociales y seguramente que en el caso del arrancamiento de Madrid, el último arrancamiento que ha habido en un juzgado de Madrid de familia, esos informes se basaban en SAP, es decir, manipulación e instrumentalización, que la madre manipulaba e instrumentalizaba y que efectivamente la madre es una manipuladora y que hay que quitar al niño y arrancárselo a la madre y dárselo al padre. O sea, en vez de decir qué es lo que está pasando, por qué el niño no quiere tener contacto con el padre, que es lo que había que investigar, ¿no? Vamos a investigar qué está pasando. No, en vez de investigar, se pone el foco en la madre y automáticamente vamos a investigar. Cuando un niño tiene un rechazo al padre, pueden suceder por muchos motivos, por supuesto. Yo no voy a decir que solamente haya uno, pero vamos a investigar. Y cuando investigamos y tengamos caso, cuál es la causa del rechazo del niño y la niña, podremos valorar, pero no, se aplica automáticamente el síndrome de alienación parental. Todo esto teniendo ya un artículo, el artículo 11 de la LOPIBI, que decía que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que síndromes sin base científica o planteamientos pseudocientíficos como el SAP puedan ser valorados. Hablo de SAP, hablo de preocupación mórbida, hablo de el Cape Keating, hablo de todos estos sucedáneos, que es lo mismo, ¿vale? Vuelvo a insistir. Y tenemos circunstancias donde todavía los informes psicosociales son pro SAP y siguen recogiendo esto. Ahora España castiga y sanciona el SAP, pero sí, está prácticamente muchísimos equipos psicosociales son pro SAP, están formados ahí. Y siguen partiendo de que los niños mienten, los mismos prejuicios y estereotipos que se aplican a las mujeres se aplican a los niños. Yo el otro día vi que un juez acordó un testimonio de credibilidad de una víctima de violencia de género. Esto realmente me deja todavía diciendo, por favor, hemos vuelto a retroceder 300 años. Hay una sentencia hoy del Tribunal Supremo que la traía con los 25 ítems de abordaje de la violencia de género y dice que no se puede partir de dudar sistemáticamente de la fiabilidad. Ahora en vez de la credibilidad hablan de fiabilidad, es decir, la víctima no es fiable.
que es el mismo término que utilizaron en la sentencia de Dani Alves, ¿no? No es fiable. No vamos a hablar de credibilidad, vamos a hablar de fiabilidad para introducir ahí esa variante. Bueno, pues que todavía se pidan testimonios de credibilidad de una víctima, mujer, que sufre violencia sexual o violencia de género, pero es que a los niños les aplican exactamente los mismos prejuicios y estereotipos. Que el niño miente. El niño miente, el niño está manipulado, instrumentalizado, el niño habla. Bueno, vamos a escuchar al niño y vamos a escuchar con profesionales que saben, ¿vale? Y vamos a ver si realmente el niño está reproduciendo un discurso o lo que realmente está reproduciendo es la situación de terror que ha vivido en su casa, donde además el relato va acompañado de emociones y esas, hasta donde me han dicho a mí amigas psicólogas, no se pueden generar en un niño. Es decir, si tú a un niño le preguntas y se empieza a encoger, empieza a agachar la cabeza y no es capaz de sostenerte la mirada porque tiembla, eso se lo ha provocado su madre. Somos tan poderosas. El otro día vi una viñeta que me encantó y dice: todas las que somos madres, hay que ver lo que te cuesta que tu hijo se ponga los zapatos o los deje en el armario. Oye, y qué fácil le decimos al niño que cuente todo esto, o sea, como si esto fuera pues, así de sencillo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa en estos contextos? Pues que tenemos un proyecto de violencia vicaria, que le tengo aquí, que yo le he leído, que efectivamente es un avance importante, pero esto no va a solucionar los problemas. Esto no va a solucionar los problemas. Es verdad que es un avance porque ya en el 2021 se reconoce la violencia vicaria como forma de violencia contra las mujeres en nuestra ley de violencia de género, pero aquí querían dar un paso más y quieren dar un paso más tipificando la violencia vicaria en el Código Penal. Pero hay varios problemas que yo los quiero poner sobre la mesa. En realidad, si supiéramos detectar y conocer la violencia vicaria, no hacía falta un precepto del Código Penal como tal. ¿Por qué? Porque mucha violencia vicaria no va a estar denunciada, va a estar en los juzgados de familia. Y luego porque hay una cosa que preocupa, nuestra mayor preocupación cuando nos consultaron desde la delegación y desde el Ministerio a las, entre comillas, expertas, yo no me autodenomino experto, pero nos consultaron, era que, primero, que la violencia vicaria no saliera del marco de la violencia de género. Y me encanta cuando alguien levanta la mano y dice: bueno, pero es que las mujeres también matan a los niños y a las niñas, ¿no? Bueno, no sé si alguien lo va a decir, pero que lo diga, porque me encanta, ¿no? Ya, pero aquí hay una diferencia. Los felicidios, que nos llaman asesinatos, son aquí se mata para hacer daño a la madre. Efectivamente, hay madres que han podido matar a sus hijos por enfermedades, por lo que sea, pero la intención aquí es el elemento intencionalidad. Y cuando la delegación del gobierno cuenta como caso de violencia vicaria, es porque se ha comprobado que se ha hecho para causar daño y sufrimiento a la madre. Para que os pongáis un ejemplo, si el primero mata a la madre y luego al niño, la madre no lo ha podido ver. Eso no se contabiliza como violencia vicaria, porque la madre ya está muerta primero. Ahora, si mata al niño delante de la madre, ahí. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y el otro día me encantó escuchar a la fiscal general del Estado, que ha sido mucho tiempo, Teresa Pereato, fiscal de violencia sobre la mujer, cuando le hacían esta pregunta, decían: bueno, es que ahí las mujeres matan, ¿no? Y dicen: bueno, primero, ¿qué datos estadísticos revela usted? ¿Qué datos maneja? ¿Qué fuente? Y segundo, ¿por qué mata una mujer a un hijo y a una hija? ¿Para hacer daño al padre? Perdón, para hacer daño al padre, que es lo que estamos hablando aquí. Entonces, vamos a tener un poco el contexto. Pero tenemos un problema en el anteproyecto que nos preocupa y nos sigue preocupando, y es que el Código Penal, como está en el anteproyecto, establece un tipo neutro, es decir, que una madre podría ser denunciada por violencia vicaria. ¿Vale? Y luego establece pues un tipo, dentro como un subtipo agravado, cuando quien ejerce esa violencia vicaria es el padre respecto de la madre. Lo leo para que veamos lo que nos preocupa, porque yo, nada más leerlo, se me pusieron los pelos de punta, porque venimos del SAP y nos la van a colar literalmente aquí, ¿vale? Dice el artículo en la redacción última y en el anteproyecto, ¿vale? Que el que para causar daño o sufrimiento a quien sea o haya sido su cónyuge o persona a la que esté o haya estado ligada por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia,
cometa sobre sus hijos o descendientes o sobre las personas menores de edad que se hallan sujetas a la tutela, guardia y custodia, hechos constitutivos de homicidio, aborto, lesiones al foto, delitos contra la libertad sexual, pim, 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 pim. Leo, el que para causar daño o sufrimiento a quien haya sido su cónyuge. Es un tipo neutro, completamente, ¿vale? Quiere decir que estos tipos pueden denunciar a las madres porque dicen que los niños no quieren tener contacto y lo hacen para causar daño al padre, ¿vale? Y luego establece un apartado segundo que dice: igual pena se impondrá al que para causar daño o sufrimiento a quien sea o haya sido su cónyuge o persona ligada a la guardia cometa sobre los descendientes o hermanos, es decir, ampliando, ¿vale? Que no sea la violencia vicaria solamente sobre hijos e hijas, sino también descendientes hermanos. Y dice que si las penas se cometen para causar daño o sufrimiento a la esposa o mujer, se impondrá entonces una pena agravada. Pero el tipo penal está establecido para que puedan ser investigadas tanto las madres como los hombres. ¿Qué sucede? Que en estos casos donde los niños y las niñas, estamos hablando de contextos de violencia y es aquí donde nos tenemos que mover, ¿vale? Yo no estoy hablando en otro contexto, estoy hablando en contextos de violencia. Esos niños y esas niñas que no quieren tener contacto porque han sufrido, presenciado, vivido y están completamente embebidos en ese clima de violencia que han sufrido sus madres, dicen que no quieren tener contacto con su padre. Entonces les ponen una denuncia diciendo que la madre pues está realizando actos contra la integridad del menor porque no le permite tener contacto contra el padre y que está ejerciendo violencia vicaria. Y les denuncian a la juzgado de instrucción, ¿vale? Porque si esto cae en un juzgado de violencia, insistimos, a los juzgados de violencia ya se nos presupone y tenemos muchísima más formación en perspectiva. Pero si se lo comete sobre la madre, en este caso lo lleva el juzgado de violencia. Claro, esto es un coladero, porque por un lado estamos intentando prohibir el SAP, el uso del SAP, pero es que por aquí no la pueden colar directamente. Entonces, decíamos que no. ¿Por qué? Porque estas artimañas que tienen en estos casos, que es de judicializar continuamente la vida de las madres, eso también es otro indicador de violencia vicaria, o sea, las judicializan por todo. Incluso es verdad que es muy curioso porque he visto uno, has visto muchos. Hay como si dijéramos clásicos. O sea, es el patrón que yo no sé si es que les asesoran para que lo hagan así, porque es curioso, porque son patrones como que se repiten, ¿no? Pongo el caso, la denuncia a la madre. El niño viene del parque, tiene un rasguño y le mandan una foto. Te voy a denunciar porque el niño le has hecho algo. Es cierto que a lo mejor esa denuncia no va a ningún sitio, pero ya la tienen denunciada. Las denuncian por todo, porque judicializan la vida por todo. Porque además ellos, como no tienen ningún inconveniente en seguir utilizando y atacando a la madre, pues dejan la vida, sus recursos económicos y lo que haga falta, porque es así. Entonces nos preocupa muchísimo la redacción del precepto. ¿Por qué? Porque entendemos que por aquí se pueden colar muchas cosas. ¿Qué proponíamos nosotras? Y le dijimos, no queremos un tipo neutro donde puedan ser investigadas las mujeres. Porque ¿qué está pasando con la sustracción de menores? Todas aquellas madres, en muchas ocasiones que han protegido y que estaban en un contexto de violencia y que en algunas ocasiones el sistema no las ha protegido, han huido con sus hijos y con sus hijas. Evidentemente la sustracción y la denuncia por sustracción es inmediata. Claro, el Código Penal dice que sustraiga sin causa justificada y parece ser que el ser o tener hijo con un hombre violento no es una causa justificada para irte, ¿vale? Pero es verdad que con la sustracción internacional o con la sustracción nacional muchas mujeres están siendo condenadas. Bueno, tengo el caso de María Salmerón, tenemos muchos casos. O sea, ese artículo se aplica muy bien. O sea, la sustracción de una madre de un hijo en un contexto, aunque sea un contexto de violencia, usted ha incumplido la resolución judicial. No, oiga, yo la he incumplido porque soy víctima, porque tengo la acreditación de víctima, porque este señor me ha maltratado. No, usted ha cumplido la resolución judicial y no es motivo suficiente. Y eso es lo que está pasando. Bueno, pasó en el caso de una sentencia del Tribunal Constitucional que le dio amparo a una mujer porque efectivamente una jueza de violencia del País Vasco, creo, la obligó a residir en el mismo lugar, o sea, era una víctima de violencia, ella se trasladó a otra localidad distinta y el juez la obligó a residir en la misma localidad, porque como hay un régimen de visitas, un progenitor, pues no se podía ir. ¿Vale?
es desconocer el contexto. Luego es verdad que en esa sentencia la ponente María Luisa Balaguer hace un acto de valentía al decir, no, oiga, estamos en un contexto de violencia, hay que tener un deber superior de motivación, en estos casos del interés del niño. No puede usted decir que el interés del niño es tener contacto con un padre violento, maltratador, por favor. Y a partir de ahí se han hecho distintos cambios. Por ejemplo, también hay una sentencia muy interesante del Constitucional donde sabéis que cuando una madre no cumple el régimen de visitas, la ley permite la imposición de multas coercitivas. Es curioso, porque cuando los tipos no cumplen el convenio ni la sentencia, nadie les pone multas. ¿Vale? No lo he visto nunca. Es que es muy curioso. Pero esas multas coercitivas que están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil por incumplimiento se aplican de manera sistemática cuando hay un incumplimiento del régimen de visitas. Sin escuchar a nadie, porque evidentemente se dicta una sentencia en un contexto de familia donde hay violencia, donde el niño y la niña ya están diciendo que no quiere ir y aún así ponen un régimen de visitas. Y claro, eso es crónica de una muerte anunciada, eso no se va a poder ejecutar. Pero claro, cuando llega el momento de ejecución, oiga, es que yo ya dije que este niño no podía estar, que está en un contexto de violencia, y empiezan a imponer multas coercitivas a las madres. Y a veces, lo que dice la ley, las amenazas estas de retirada de custodia. Eso lo he visto yo, autos. Cumpla usted 100 euros al mes y le advierto que como siga usted, cambio de custodia, que es con base a los cambios de custodia. Sin valorar el contexto, sin escuchar al niño, sin ver lo que está sucediendo. Usted está incumpliendo una sentencia, ya está, sin saber por qué. Y entonces en esta sentencia, donde se le imponían multas coercitivas a la madre de un niño que no quería tener contacto con el padre porque había un contexto de violencia, estamos hablando de contextos de violencia, decían que es que la madre no había colaborado, que no colaboraba, porque como es tan sencillo coger a tu hijo y decirle, no me quiero ir con papá porque papá me pega, me encierra, me apaga la luz, no hijo, venga, colabora. Las madres colaboran, yo lo he visto, venga hijo, porque claro, saben lo que se les viene encima, para no colaborar. Si el sistema judicial, por muchos que digan que te da 20.000 opciones y beneficios, mentira. Si cuando empiezas a incumplir un régimen de visitas estás en el punto de mira y tienes 99% de posibilidades que te retiren la custodia. Cuidado, en fin, que es bastante más serio de lo que parece. Entonces, en esta sentencia dice, oiga, no podemos obligar a la madre a que haga ningún acto, si es que estamos en un contexto de violencia y usted no puede salirse de ahí, no puede salirse de ahí. Cuando hablamos de contexto de violencia hablamos mujeres con sentencias condenatorias, mujeres que tienen el título con el título habilitante del artículo 23 de la ley de violencia como víctimas de violencia, porque hay alguno que dice que ese título solamente sirve a los efectos de administrativos. ¿Perdón? Para mí, una acreditación administrativa que no se da a la ligera, me consta que no se da a la ligera, cuando una víctima tiene una acreditación de víctima de violencia de género, vamos que si lo pongo en la sentencia, no es que lo estoy diciendo, es que lo pongo. Y estoy hablando de causas penales archivadas y con sentencias absolutorias, pero diciendo, no, vale, no habrá causa penal, no hubo pruebas suficientes, pero hay indicios de violencia. Que usted no tenga pruebas suficientes para condenarle, vale, pero que hay indicios de violencia, claro. ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo porque había preparado un PowerPoint, pero creo que no voy a hablar del PowerPoint. 5 minutos. Vale, nada. En fin, que todas estas son las circunstancias en las que nos vemos diariamente y en las que todavía nos sentimos preocupados por los avances legislativos, ¿vale? Es cierto que los dos están en trámite de anteproyecto, es decir, ahora tienen que ir en el trámite de enmiendas. Ayer la noticia, hasta donde yo he leído, era que el Consejo del Poder Judicial había dado luz verde a que se suspendiera el ejercicio de la patria potestad a los maltratadores, si es que eso ya estaba, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerlo todavía mucho más expreso, mucho más categórico, pero evidentemente con independencia de que haya condena o no, si hay indicadores de violencia hay que suspender y por supuesto no fijar ningún régimen de custodia compartida. Hoy me decía una madre que además es amiga mía, que tuvo que irse fuera, que dijera una cosa que era muy importante, que la ley, que por qué no pusimos que no solamente no vale la custodia compartida, que tampoco la custodia exclusiva para los padres. Y dije, pero bueno, vamos a ver. Y me dijo, no, Cira, es que hay resoluciones de jueces que dicen que la ley lo que prohíbe es que se fije una custodia compartida cuando uno de los progenitores está incluso en un procedimiento de violencia, pero que no prohíbe la custodia exclusiva a favor de los padres. De verdad, estamos en este punto, ¿vale? Lo digo porque cuidado
porque parece que vamos avanzando y luego siempre hay circunstancias que se nos escapan. Así que bueno, no quiero generar debate y sobre todo, bueno, pues el PowerPoint lo pondré a disposición porque no he hablado, pero bueno, un poco era poner, ahora aprovechando todas las noticias que tenemos y en qué punto estamos y qué es lo que está fallando en la detección. Y bueno, pues siempre la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Pues seguir formándonos, no hay otra opción. Y seguir formándonos de verdad con compromiso y que no se permita que nadie, ningún profesional de cualquier ámbito que no tiene esa formación pueda estar en contacto con estos niños y niñas en los contextos de violencia. Es decir, no vale formarse porque uno quiera, tiene que ser un requisito previo, claro, y por supuesto formados por gente con formación, claro. Si quien forma es quien forma, pues en fin, mejor que no formen, ¿vale? Así con perspectiva de infancia. Con perspectiva de infancia, que lo dice la ley, ¿vale? Estos no son términos que hablamos de perspectiva de infancia. Ah, bueno, ahora perspectiva de género, perspectiva de infancia. No, lo dice la ley, la LOPIBI habla de perspectiva de infancia y no es otra cosa que respetar los derechos de los niños. Porque los niños, porque sean niños, no son personas de peor condición, tienen derechos, ¿vale? El derecho a oírlos, a escucharlos, a entenderlos. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, espero no haberme extendido demasiado y gracias. Muchas gracias a ti por esta magnífica exposición. Vamos a dar paso a un turno de palabra. Sí que me gustaría hacer referencia con nos comentaras brevemente. Es verdad que has dicho la especialización. Creo que no solo la especialización de los jueces, también de los abogados, también de los. ¿Perdona? Bueno, no puedo hablarle a Cira. No, te decía que la especialización no solo de los jueces, sino también de los abogados que llevan procedimientos con menores, la especialización con perspectiva de género y con perspectiva de violencia, la especialización de jueces, de fiscales, etcétera. Y me llamaba mucho la atención cuando has dicho respecto de los jueces que precisamente por eso se producía una disociación entre la parte civil y la parte penal, porque si precisamente se luchó por la parte de las asociaciones de mujeres para que se formaran los juzgados de violencia, ahora secciones, era precisamente porque se integrara y un juez pudiera conocer y viera toda la perspectiva. Pero es verdad que lo que está pasando ahora en los tribunales es que por un lado, aunque sea un juzgado de violencia, va la parte penal y por el otro disociada absolutamente la parte civil. Entonces parece que esa intención que en un principio existía no se da. De hecho, tienes que pedir incluso testimonio de las propias resoluciones del propio procedimiento penal para que se incorporen en la parte civil. Entonces no sé cómo podéis o cómo arreglas o cómo te parece que se puede arreglar esa situación. Bueno, pues exigiendo en la ley que se aporten las causas que se incorporen los procedimientos, pero no solamente los juzgados de violencia, sino también los procedimientos de familia. Es decir, si uno llega a un procedimiento de familia, a una modificación de medidas, y ya hubo en el juzgado de violencia 8 denuncias, que eso se incorpore ahí. De oficio. De oficio. Y que tengan acceso directamente al procedimiento, que esa es otra que no tenemos. Yo cuando vinieron los del grupo Grevio es el grupo de Grevio que lleva el control del convenio de Estambul. Hicimos un documento muy potente de trabajo con varias madres en relación con la situación que estaba en España, ¿no? Porque queríamos transmitir a Grevio que sí, que sobre el papel esto estaba muy bien, pero que esto no era lo que parecía. En fin, que con todo ese aspecto crítico que teníamos que tener, porque bueno, al final estamos hablando de vidas de niños y de niñas. Es que no nos va otra cosa. A mí me da igual. O sea, me puedes decir que soy más correcta o no, pero hablo desde donde hablo y desde lo que he visto y lo que esas resoluciones están ocasionando en esas criaturas. No hablo de otra cosa. Y les decíamos que queríamos que se exigiera y que informáticamente el juzgado de familia hiciera así y accediera a todo. Y que de la misma manera que se incorpora el estado de si hay orden o no, que se incorporaba en cualquier procedimiento de familia o en cualquier procedimiento, que se hiciera en cualquier procedimiento. No solamente en violencia. Y es verdad que el otro día que tengo aquí a Natalia, a decir mi jueza, la jueza en práctica, bueno, tengo aquí a Jordi y a Natalia, que ya el que estén aquí ellos dos como jueces me da mucho, porque bueno, viendo y escuchando, ¿no? Y la realidad de las personas y de las mujeres y de las profesionales, que es donde hay que ver, ¿no? Porque parece que el Poder Judicial está en su cúpula, ¿no?
Y mientras nos creamos que estamos en una cúpula y que el resto no va, esto no va de esto. Y si no, es que no has entendido absolutamente nada. Yo le decía a Natalia, cuando tengas la sentencia, haciendo la sentencia de divorcio, tú al lado el procedimiento penal. De hecho, yo le explico, mira, entráis a colación el procedimiento penal. Bueno, como esto no todo el mundo, hay que exigir que telemáticamente esté incorporado el procedimiento. Es decir, que se dé una tecla, porque si ya tienes que mandar para que te lo manden, ser humano, lo que sea algo un poco más justoso, no lo hace. Ya incorporado por obligación. En la causa civil tienen que estar incorporados todos los procedimientos de violencia, da igual que estén archivados, me da igual, todo en la causa. Y con una mera tecla, lógicamente. Y eso es una cosa que nos preocupaba. ¿Por qué se disocian los jueces de violencia cuando en la parte civil penal? Pues porque en el fondo yo creo que hay un problema de romper, ¿no? Como diciendo, yo todavía he escuchado a compañeros que dicen, pero claro, es que esto del artículo 94, ¿cómo vas a suspender a un padre el régimen de visitas? Y si luego se demuestra, bueno, pues si luego se demuestra que este señor es maravilloso, pues volverá a tener contacto. Los vínculos que son sanos y buenos no se rompen, ¿no? Pero los que no lo son no se recomponen. Eso está claro. Entonces, a partir de ahí, ¿qué estamos hablando? Entonces, ¿dónde hay vínculo o afecto? Donde hay violencia. Es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de un vínculo sano, de un vínculo bueno. Estamos hablando de otra cosa. Por eso es importante que no nos salgamos de donde nos movemos. No podemos olvidar el contexto. No podemos, aunque las causas estén archivadas, porque eso nos da mucha materia, mucha materia. Y aseguro que traer aquí a colación, incorporar todo eso es un trabajo, pero es necesario. Porque ya en el 2005, en esa denuncia, la niña fue escuchada en el juzgado y dijo que no quería, o porque la niña ha presenciado cómo amenazaba con una pistola a la madre. Por favor, es que no nacemos del huevo ahora diciendo a la niña que no quiere contacto, vamos a retrotraernos, porque ahí vas a tener muchísima información. Pero eso que requiere tiempo. Y saber que tu decisión está salvando a un niño. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que dices es completamente cierto. Y una cuestión más. Las mujeres tienen mucha dificultad para probar en muchas ocasiones la violencia, tanto la física, porque no ponen la denuncia en su momento, como la violencia psicológica, mucho más difícil de demostrar. Y me lo voy a poner aquí, que creo que es mejor. Tienen que acudir necesariamente a un procedimiento civil, un procedimiento de familia, pero resulta que cuando en el procedimiento de familia se pone de manifiesto esa violencia, ya, Dios mío, eso ya tiene que ir a violencia. Y entonces se suspende cuando ha pasado 4 meses el procedimiento, ¿no? Porque se pone de manifiesto a lo mejor en las medidas provisionales, en determinados momentos. A violencia tardan en turnarlo meses. Y durante ese tiempo no hay ninguna medida, de tal manera que en muchas ocasiones las mujeres prefieren no decir nada respecto de la violencia tanto padecida de género como de la violencia hacia los menores. Y parece que es un tabú, si estás en violencia en familia, decir que hay violencia de género, y además si en violencia en familia llevas denuncias que se han archivado, son generalmente denuncias falsas. Eso, claro, es lo que pasa. Es que en el momento en que has denunciado más de 3 veces, ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos el cartel. Claro, es muy difícil porque sí que las Entonces dices, si denuncio, malo. Si no denuncio, no lo denuncio y lo pongo aquí de manifiesto, váyase usted a denunciar. Oiga, pero si es que estoy denunciando. Y yo vuelvo a insistir, y me encanta cuando alguna vez dice, pero si qué más quisiera yo que este hombre fuera un hombre normal. Usted sabe, yo lo que me hubiera ahorrado de sufrimiento y de dolor. Realmente cualquier madre que sabemos lo que es y que tenemos que tener hijos con un tipo, porque tener hijos con un hombre violento es un factor de riesgo, y eso no lo podemos soslayar. Yo siempre insisto, hijos con un hombre violento es factor de riesgo, riesgo. Es así, no te lo quites de la cabeza.
Luego podrás ver hasta qué punto, en qué extremo, en qué circunstancias, pero tienes que partir de eso, no de que una cosa es lo que haga la madre, no, riesgo, ya en tu palabra tiene que tener una señal. Y es verdad que, bueno, la violencia psicológica, bueno, es que cuando una mujer va denunciando violencia psicológica ya es como, bueno, a ver, cuénteme usted. Sí. Eso sí, pero... Y va el procedimiento de familia y el juez de familia, no, aquí no hemos venido a hablar de violencia, bueno, oiga, pues donde lo pone que si a usted no... O sea, les repele cualquier cosa. Yo una vez tuve una compañera en familia que la ley establece que cuando se pone de manifiesto en una vista una situación hay que hacer una comparecencia, donde se escucha al fiscal y bueno, se puso muy nerviosa porque lo que habían empezado a decir allí, digo, claro, lo que me dicen a mí todos los días y no me asusto, en fin, pues tendrás que escuchar también esto, porque tú tendrás que proteger también en familia. Y aunque no haya una denuncia, la ley de violencia, la LOPIBI, cuando hace la definición de qué se entiende por violencia, que me parece muy interesante, yo la he incorporado mucho en mis resoluciones, es que habla de maltrato y negligencia en el cuidado, incluso por omisión, ¿vale? Y eso es una forma de violencia, dice, incluidos los castigos. Cuando se coge a un niño y se le mete en un cuarto oscuro, eso es violencia, lo dice la LOPIBI. Entonces, si en un juego de familias el niño en la exploración dice que el padre le encierra en un cuarto oscuro, o que le pone a la madre continuamente que tu madre no sé qué, y se tira todo el fin de semana hablando mal de la madre, bueno, pues tú como profesional y como podrás decir, bueno, pues independientemente que esto se denuncie o no, aquí no hay una situación normal. Yo no puedo fijar una custodia compartida, es que, en fin, es una locura. Es una locura. Y realmente cuando todavía siguen diciendo que es tan fácil ir a un juzgado, de verdad. Y aquí hay muchas mujeres que han ido muchas veces. Me parece un insulto realmente muy serio. Porque si es todo, es menos fácil. Y eso lo sabemos las que estamos todos los días en los juzgados. Vale. Yo creo que no es fácil para una persona en un contexto que no es de violencia, en un contexto de violencia mucho más. No sé si alguien quiere hacer pregunta. Hola, buenas tardes. Mira, yo pertenezco a una asociación que se llama Madre Mía y estuvimos viendo el anteproyecto y nos parece muy... en ese párrafo que has leído neutro, incluso si una mujer aborta, puede ir a la cárcel porque él dice que está atentando contra, vamos, que la quiere casar. Así que, claro, por el hecho de que acabas de decir, pues eso, que tener un hijo con un señor maltratador, pues es un tema de riesgo para el niño y para eso. Entonces, me gustaría saber si eso se va a quitar, saber si se puede quitar o cómo se podría modificar, porque es que realmente es que nos va a dar de mujeres. Eso por una parte. Y por otra, o sea, después de haber leído también el anteproyecto y todo lo que se está desarrollando, nos preguntamos que todo el daño que se ha hecho por parte de la justicia, por parte de nombres y apellidos, porque estamos haciendo una recopilación de nombres y apellidos, si va a haber posibilidades de ir contra esas personas también en un futuro próximo no tan lejano. Y luego, por último, pero no tan baladí, ¿cómo podríamos hacer, ¿no?, para revertir, para ir contra esas asociaciones que tú has dicho? Porque evidentemente sabemos que todos esos juicios que se están haciendo por parte de los maltratadores son en base a ¿cómo se dice? Instrucciones que se dan por parte de nombres y apellidos también, de cómo intervenir en los procesos y cómo, además, para mí una de las cosas peores que me ha pasado es haber denunciado en Fiscalía una carta que llegó de una asociación concreta diciendo de que se instaba el asesinato preventivo y no pasó nada.
no ha pasado absolutamente nada. Para mí eso, digamos que me mueve mucho y me gustaría saber si en eso se ha avanzado, si hay alguna posibilidad, porque es que ellos van por delante, porque otro de los problemas fundamentales de la mujer es que tenemos violencia económica. Es algo que habría en algún momento que hacer algo para que las mujeres podamos defendernos y además en igualdad de condiciones. Nada más, muchas gracias. Sí, claro. Sí, contesta. Vale, bueno, respecto de la primera cuestión no sabemos cómo, porque yo manejo este anteproyecto. Evidentemente la preocupación, esa fue la primera preocupación inmediata a todos y todas las que leímos ese artículo, ¿no? Porque hicimos una propuesta diciendo, bueno, vamos a dejar el 173.2, que es el del maltrato habitual, y dentro de ahí metemos un subtipo agravado, como han hecho con los animales, por ejemplo, con el maltrato animal, que es un tipo de violencia, maltrato animal, y luego un subtipo agravado cuando se maltrata, se causa daño al animal para causar daño o sufrimiento a la mujer como forma de violencia vicaria. Pero claro, yo no sé esto cómo va a salir, pero evidentemente esto es un coladero que lo hemos advertido. O sea, yo no sé lo que va a pasar ahora. Si esto va a salir así o no va a salir así. Imagino que se ha escuchado todas las aportaciones porque esto era una preocupación. Yo no sé ahí dónde vamos a poder llegar. Ahí no lo sé, pero creo que es un tema preocupante. En cuanto a la otra cuestión que me has hablado, la segunda que era, perdona, la de cómo podemos revertir la situación. Debatimos mucho sobre esta cuestión. ¿Qué hacíamos cuando se ha aplicado el SAP y se ha causado ya el daño? ¿Cómo se repara a los niños y a las niñas, ¿no? Sobre todo en cambios de custodia y arrancamientos. Proponíamos, que no lo han aceptado en el anteproyecto, que se dijera que se adoptarán las medidas oportunas para que en cada ámbito se sancione a los profesionales de cualquier ámbito que utilicen el SAP. A ver, eso no nos lo iban a comprar ni tampoco en el Poder Judicial, lo teníamos absolutamente claro, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido, porque claro, todo este anteproyecto se negocia con el Ministerio de Justicia, es muy difícil avanzar, porque es verdad que fuimos con máximos, pero sabíamos que no iban a acceder a todo. Entonces, lo que ahora se ha dicho es que, en caso de que se utilizara el síndrome de alienación parental, podrá ser revisado en una instancia superior. Quiere decir que cuando llega esa sentencia a una audiencia provincial, sabiendo ya que hay un artículo que prohíbe expresamente, se podrá revisar esa sentencia. Pero, ¿eso va a reparar el daño hecho? Pues te la he contestado. Porque claro, la propuesta que se hacía por las madres es: hay que sancionar a quien lo ha utilizado. Hay que sancionar a quien lo utiliza. Si no, al final esto es un brindis al sol. Pero esa parte era bastante complicada, no se ha sacado. La última, perdona, que no me acuerdo. Ellos están organizados. Ah, claro, efectivamente, sí. ¿Cómo se puede, digamos, que te hagan caso? Porque es que yo, es el ejemplo que he puesto, ¿no? El asesinato preventivo que se pregonaba por parte de una asociación en concreto, y que se denunció en Fiscalía y no ha pasado nada. A ver, es que la violencia siempre es un tema que produce, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Mucho revuelo, ¿no? O sea, que poco eco tiene cuando llevamos muchas ya rompiéndonos la boca diciendo tantas cosas, ¿no? Y qué efecto tan importante tiene cuando todavía hay gente que se atreve a decir lo contrario, ¿no? Eso es un tema también que nos preocupa. Evidentemente están organizados, es así. Además es que yo creo que ves uno, ves todos. Es decir, las denuncias continuas a las madres, el parte médico es un clásico. O sea, el parte médico, ahora voy con esta denuncia y te denuncio por maltrato al niño. Hay cosas que se repiten. Tú denuncia por todo. Denuncia por todo, denuncia por todo. Pues bueno, pues efectivamente, si la madre es víctima de violencia,
y tiene un procedimiento penal abierto, tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, que no es un privilegio, es un derecho que le confiere la ley, pero muchas no tienen ese derecho, porque la violencia está archivada y ya no hay abogados de oficio. Entonces, bueno, eso de que tienes un privilegio, bueno, tienes un privilegio temporal y mientras te dure una causa penal abierta, en el momento en que esté todo ya finiquitado, no tienes ningún derecho. Tienes que ir con abogados particulares y ellos efectivamente, como forma también de violencia vicaria, porque es un indicador de violencia vicaria, yo ya voy viendo nuevos, digo, esto es otro indicador, el exceso y la judicialización de la vida de las mujeres es otro indicador de violencia vicaria. ¿Por qué no hace nada la Fiscalía? Pues no lo sé. Yo quería dos intervenciones. La segunda es para formular una pregunta. Pero la primera es una observación. Las leyes lo previenen. Y lo que está claro es que yo no sé, seguramente ahora hay menos violencia de pareja que hace unos años, porque, no sé, ya no es como este país hace 40 años, lo de pega a tu mujer porque ella sabe, tú no sabes por qué, pero ella sabe por qué la pegas, eso ya ha desaparecido, ¿no? Pero lo que está claro es que la edad escolar en el colegio, en el instituto, sería muy importante transmitir esos valores de igualdad que serían o que harían que los futuros adultos fueran menos violentos, seguramente, siempre habría alguno, seguramente. Lo digo porque desde la Comisión de Investigación de Malos Tratos, organizadora de esta y otras conferencias, lo tenemos muy claro, porque entre otras cosas pues hemos visto los niños, como ha explicado María José, de las mujeres maltratadas, los niños maltratados, cómo han llegado a esos grupos que hemos hecho. Y resulta que cada vez nos es más difícil y tenemos menos medios para poder ir a esos institutos y hablar a los jóvenes de la igualdad, de la no violencia, cada vez es más difícil. ¿Por qué digo esto? Porque creo que en este país, en el fondo, el tema de los menores de edad no importa demasiado. No es un tema prioritario. No importa. Hay otros temas que importan, pero este no. Y si importan, pues es a posteriori, cuando el niño ya es maltratado, pero en general no importa. Yo he escuchado atentamente la intervención, que me ha parecido muy interesante y que por lo menos te deja un poco, piensas, hay juezas que bueno, pues que lo tienen más claro, ¿no? Pero hay otros muchos que no. El tema de la formación, entonces ya voy al tema. El tema de la formación de los jueces es que tiene que haber una formación muy específica, hasta para cómo tomar declaración a un niño. Es que eso no se improvisa, eso es muy importante. Yo hace muchos años, cuando la escuela judicial estaba en Madrid, hace años, di unas clases y a mí me sorprendía que no tenían ni idea esos jueces que acaban de sacar las oposiciones, ni de menores, ni de delincuencia juvenil, nada. Pues es normal. Eran unos jóvenes con mucho interés, pero que se habían pasado X años encerrados en sus casas, preparando las oposiciones, y le faltaba esa hasta formación de la vida. Entonces, mi pregunta es, una vez que he soltado todo esto, que me parece que es muy importante, porque es una reflexión que hago. ¿Se va a tener en cuenta de una santa vez la formación de los jueces? Antes de que empiecen a trabajar, una formación. Si es necesario que no entren y estén X tiempo, pues haciendo unas prácticas reales o formándose. Es que si no, pues... Bueno, que mira, como tenemos dos jueces en prácticas, te van a contar cuál es la formación que tienen en el sistema de acceso a la carrera judicial, que yo no tuve nada de eso. O sea que estamos ya, yo creo que estamos esperanzados porque vienen ya con otra formación, ¿vale? Entonces yo creo que vamos a aprovechar que están aquí para que hablen ellos y que expliquen qué formación tienen en el temario de acceso y la formación de la escuela judicial, porque ellos están en la escuela. Un poco también para un poco respirar aliviadas, ¿no? Porque yo creo que bueno, también intentamos lanzar o tenemos que lanzar un mensaje también
constructivo, o sea, crítico, pero también constructivo y sobre todo esperanzador. Así que o Jordi o Natalia van a hablar y van a contarnos esperanzador. Las sentencias que constan pues no son nada esperanzadoras. Pues venga, que aquí tenemos a dos jueces, yo les voy a meter el embolado. A ver, ya en la oposición, desde hace, bueno, desde que yo empecé a estudiar, había temas específicos de la logia, había temas específicos que se dedicaban sobre todo en el rol, pero ya en la escuela, que es un año muy largo. Hay mucha formación en cuanto a la charla, yo creo que sí, y lo van a avanzar, lo que pasa es que yo no coincidí con ella, porque en Madrid, y precisamente con la herramienta que hay en la escuela de Barcelona, que también son las que son, no pueden traer a niños, o no sé si se puede o no, pero en la realidad es que no traen a niños, pero sí eran prácticas y una formación específica para recoger declaraciones mejor cómo se hacía, cómo eran los protocolos, y bueno, y aparte de la formación que tiene la escuela, ya cuando sale de la escuela hacen prácticamente estoy contigo, entonces, bueno, no sé más creo que poco. Pero sí hacer una formación específica en violencia y ya lo que quieras que después en cuestión de todo lo que te toque, formarte. Pero creo que puedo entender la queja, pero que haya una formación muy orientada al alumno. ¿Cuánto duran esas prácticas en los juzgados? La totalidad de los juzgados son casi 7 meses, de diciembre a junio, pero rotamos toda la jurisdicción. Completamente diferentes otra semana, pero en institución estamos en medio, en el medio, pero sí tratamos por todo. Y creo que Es poco, claro. porque tiene que cuadrar con el calendario. Pero sí, la formación y el peregrinaje de escuela hasta que empiezas a hacer es bastante larga. Gracias, pues es bueno escucharla porque bueno, ellos son jueces con formación y bueno. Hombre, les dan bastantes cosas en perspectiva de género, ¿eh? De género y contencioso social, Sí. en instancia, en instrucción, había de todo. A ver, luego también depende del aprovechamiento de cada uno. Pero sí, pero hombre, están muy avanzados. Vamos, yo es que de eso nada, o sea, es que yo eso no teníamos nada. Ay, Patricia. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Tía. La verdad es que es muy agradable ver que van recalando y cambiando sensibilidades en juzgados que, como tú has reconocido, efectivamente hay veces que falta formación. Y las que estamos siglos también, que hay algunos que estamos ahí a pie de calabozo, cuando a veces son también imputadas las mujeres, ahí sabemos cómo nos tenemos que bandear en esos juzgados. Yo quiero reivindicar en primer lugar que cuando se hable de violencia en aras al nombre de los juzgados, se empieza a hablar y se constate que es violencia sobre la mujer. Es verdad que la ley que impulsó estas afortunadamente protecciones, desgraciadamente se habla de violencia de género. Y yo considero que el género se ha ido minimizando por determinadas circunstancias, por determinadas concepciones. Entonces quiero reivindicar que por favor, cada vez que hablemos en relación a esta lacra que sufrimos, no sea violencia de género. El género conceptuado no me voy a meter a realizar aquí ningún tipo de conceptuación, pero el género no existe. Existe la mujer y nos matan por ser mujeres. Eso por la bienaras. También lo que decía la compañera, es preocupantísimo que efectivamente en derechos menores cada vez se está constatado el incremento de la violencia de los menores varones con respecto a las chicas jóvenes. Chicas que llegan a ser madres, estamos hablando
hablado de que justicia de menores interviene hasta los 18 años. ¿Qué nos encontramos? Que no hay ningún tipo de formación a veces, desgraciadamente yo lo he visto, se han leído el Alolí por el foro. En las instrucciones, las consideradas, quien instruye es el Ministerio Fiscal y no hay posibilidad de personación de parte, con lo cual las víctimas en muchas ocasiones, salvo en delitos violentos, como a la ley de responsabilidad de los menores, quedan desprotegidos. Lo he dicho en diferentes ámbitos, yo soy abogada especialista en menores en violencia. Se me ha llevado a comunicar por escrito a mi decano que hay una situación que se están archivando los temas de delitos violentos en menores, con lo cual hay esta circunstancia que no favorece en nada la educación a los violentos. Saben que no les pasa nada en muchas ocasiones. Entonces, pues esto era mi reflexión, dándote las gracias de nuevo, Fira. Espero que no se les acuerde el 25, que lo estoy. Gracias. De junio no, de mayo tampoco. Buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta y también una reflexión a la luz de mi trabajo también como operadora jurídica, yo soy abogada, trabajo tanto en familia como en violencia y la situación que veo al hilo también de lo que están comentando las demás compañeras y que se ha dicho esa tarde. Lo que veo es de verdad solamente desde cuando me siento impotente en los juzgados, porque por mucho que haya pruebas, por mucho que tengamos indicios también de criminalidad o lo que sea, de que se haya cometido violencia y que, como se decía, la violencia psicológica ya es dificilísima no solo de probar, sino de que sea aceptada como algo que existe realmente. Por mucho que nuestro artículo 147 de lesiones pues menciona las lesiones psíquicas como lesiones, así que y yo veo que también es desolador el panorama porque no nos escuchan, veo muchísimo machismo, me parece estar, o sea, que también saca la información y le digo la verdad, es la primera vez que escucho a una jueza tan comprometida con la violencia de género, o sea, porque sin ir demasiado lejos, tiemblo ya solo pensando en que pueda dar permisos del 8, como por las declaraciones también que hizo en el colegio hace poco. Y eso es verdad, lo veo no solo en Madrid, lo veo fuera del pueblo, lo veo fuera de la comunidad autónoma, entonces creo que en los procedimientos de familia, pues desde luego también, por ejemplo, no se da aplicación a, por ejemplo, el artículo 158, pero de civil, medidas urgentes, que justo son medidas urgentes y muchas veces se han preguntado a mis clientas, ¿usted por qué no ha organizado? Aquí no estamos hablando de violencia, vamos a ver, es que se habla de peligro del menor en ciertas circunstancias, entonces sí, si yo te estoy contando de circunstancias de violencia, tú lo tienes que escuchar. Y lo tienes que escuchar con el conocimiento de causa. Y esto no se hace. Entonces, yo lo que quería preguntar es, ¿qué consejos podría dar a las abogadas y a los abogados para que, de verdad, que no se escuchen y además ni siquiera tienen que hacer un esfuerzo increíble, simplemente tienen que leerse la ley, o sea, y lo que prevé realmente jurídico, pero es que muchas veces es imposible como darse la cabeza contra una pared y ver el desconcierto también de las clientas que ponen, o sea, que ponen en manos de los maltratadores a sus hijos, o también que ellas mismas estén
completamente desamparadas, a pesar de que el sistema en teoría las tiene que proteger. Entonces, no sé, algún consejo para que escuchen como abogado. Vale, pues el mejor consejo es seguir peleando. Ya está. O sea, hay que recurrir y hay que pelear, como nos hemos peleado con el SAP y estamos donde estamos. Pero yo, al fin y al cabo, soy una recién llegada, pero tengo compañeras que llevan muchísimos años peleando y cuando vieron ya con una prohibición expresa han peleado mucho. Entonces, hay que recurrir, hay que pelear, hay que pedir por escrito y hay que dar la lata. Entonces, no hay otra opción. Claro, el problema es que luego pasa mucho tiempo. O sea, por el recurso me pueden pasar años, mientras tanto, dependiendo del juzgado, las circunstancias y demás. Y luego tener muy claro las cosas y cómo hay que aportarlas también, ¿no? Aunque a veces, por mucho, como tú dices, por mucho que aportes, si quien no quiere ver, no va a ver nada. O sea, ya lo puedes poner así. Pero que las cosas también vayan bien, ¿no? Y saber también cómo tenemos que hacer mucho trabajo. Yo también muchas veces veo abogados y abogadas que digo, joder, es que para esa defensa a la víctima mejor que venga sin nadie. Eso es una realidad. A ver, aquí yo creo que los y las que estáis aquí son gente que tenéis formación y estáis... Pero es que a veces vemos también que da pena. O sea, el turno de oficio que nos estamos siempre y tal, siempre partiendo y hay veces que dices, mira, ayer dije, yo creo que se lo comenté a Natalia, digo, toma ya, que hemos tenido 2 abogados que han pedido en la orden de protección la suspensión del ejercicio de la patria potestad. O sea, es que eso no lo piden. O sea, y está previsto al existir en la propia orden de protección y el artículo 65 tú puedes pedir que se suspenda el ejercicio de la patria potestad. ¿Cómo vas a pedir autorización a un tipo con el que tienes una orden de alejamiento? En primer lugar. Bueno, pues es una cosa que no se pide. Bueno, vi el otro día 2 abogados que lo pidieron, el fiscal se adhirió y acordé la suspensión del ejercicio de la patria potestad. Es decir, que hay cosas también a veces que no se piden porque no se conocen. Y también creo que la abogacía tiene un papel importante. No todos los profesionales conocen bien las normas y saben los recursos. Está claro que quien sabe se las sabe, pero a veces digo, joder, ¿y cómo no ha pedido esto? O sea, pide la suspensión del ejercicio porque le estás obligando a esta mujer a pedir autorización a este señor a todo. Y le estás dando carta blanca luego para encima obstaculizarla todo. Entonces también hay que hacer un ejercicio de autocrítica, que la abogacía también tiene mucho que a veces que desear. O sea, que todos, Pero bueno, con pequeños cambios así, avanzando, intentando enfocarlo de otra manera y peleando como nos peleamos, porque al final nos peleamos todos de nuestros ámbitos. Es decir, yo he tenido que pelearme también con un fiscal que me ha obstaculizado mi trabajo y me ha dicho que qué hago celebrando 2 días juicio, y encima, o sea, que me reprochen por hacer mi trabajo. Todos tenemos, lo que pasa que es verdad que el enemigo dentro nos duele más, ¿vale? Pero tenemos, bueno, pues peleando con argumentos jurídicos fundamentados y recurriendo las veces que haga falta. Y alguien habrá arriba que sabrá y de repente hay un cambio ahí arriba que dice, esto lo cambio. Pero claro, es un desgaste que a veces es muy complicado, claro. Brevemente, ¿sabes lo que pasa también? Yo creo, en ocasiones las mujeres cuando llegan a poner la denuncia han pasado varios años en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones motivado también por la protección a los niños, pero a pesar de que tardan tantos años en denunciar, no están asesoradas previamente, entonces bajan directamente a la comisaría a poner la denuncia. Y en esa comisaría puede que den con un policía especializado, de la importancia de la especialización no solo de la judicatura, no solo de los abogados, sino de todos los profesionales que intervienen, porque esa denuncia puede no estar acompañada de pruebas ni estar redactada. En muchas ocasiones llevan a las mujeres y tampoco les permiten hablar de otros contextos. No, y además lo que nos has dicho, la denuncia parece que no existe. Efectivamente. Como usted lo dijo, la denuncia, eso ya sé yo también que hay muchos en los juzgados, no, es que es lo que no está aquí, pero perdone, oiga, que a mí me tomaron denuncia después de que me habían dado una paliza y tengo a mi hijo solo en casa. ¿Usted cree que...? Y a veces ni me han preguntado. Ah, no, pues lo que no está aquí, no. Por favor. Y esto es así. Eso pasa. Por eso es tan importante la denuncia. Por eso es tan importante la denuncia. Entonces esto de que, bueno, eso se lo cuenta usted. No me han dicho que eso se lo cuenta y que no, que eso se lo cuenta usted al juez ya. Sí, pues como llegas a un juez que diga que lo que no está aquí escrito no habla usted más, no habla más, pues ya estamos en lío armado.
Y agradecerle en primer lugar la valentía como la compañera, la valentía de hablar de estas cosas y de claro. Aunque hoy, siendo sincero, me voy un pelín desgastado porque por quienes acompañamos a mujeres en situaciones así, me voy con la duda de qué le puedo decir a las mujeres como vienen que no quieren denunciar si gran parte de lo que le doy es del código postal. Bueno, esto a veces el código postal es bueno. Sí, Depende del código postal. ¿Qué argumentos le podemos dar? ¿Qué le podemos decir para podemos ir por esa vía más allá de los puntos de prioridades al final? Y digo a esto, una que se ha comentado antes, en cuanto a los menores, cuando los menores o los hijos, es un motivo para quedarse pensando que es mejor que se los protegen. Un gran miedo que tienen es, a partir de qué edad mi hija o mi hijo puede decir que no. Acabo de ver a una mujer que decía, claro. Dice, mi hija con 14 años dice que no va a obligar a ver a su padre, que no quiere, que de forma no contestar, porque no sé, no será una demanda de quien acompañamos en estos casos, por lo menos hay una idea que solucione todo, ¿vale? Bueno, a ver, yo creo que la solución es que quien está ahí también prepare a la mujer para eso, incluso para encontrarse con eso, para bien y para mal, creo que es importante. Pero, por supuesto, no podemos lanzar el mensaje de que no se denuncie. No, hay que denunciar bien y con las cosas bien hechas. A veces no es garantía de nada, también es cierto, pero hay que denunciar bien y con garantías. Es un niño con 12 o 13 años, y más ahora con las reformas, ya solamente con todo esto de que hay que escucharle, ya bueno, hay que ser muy osado para saber que ahora, porque claro, la Lopibi decía que los niños tienen que ser oídos escuchados sin límite de edad. Sin límite, o sea, eso que es a partir de un límite que no, sin límite de edad. Otra cosa es cómo se les escuche, con qué mecanismos, pero hay que hacerlo. Salvo que el juez, valorando el superior, lo restringe ese derecho de forma motivada. Es decir, la regla general es que le tienes que oír y si no le escuchas tienes que motivar. ¿Por qué? Lo dice el artículo 11, eso es clarísimo. Pero eso es un contexto de violencia. Cuando no hay violencia se aplica el artículo 9 de la Ley de Protección Jurídica al Menor, que decía que si tuvieran suficiente madurez o en todo caso cuando fueran mayores de 12 años. Y eso se lo han quedado metido ahí dentro, como que mientras no tenga 12 años el niño no puede hablar. No es así. O sea, en un contexto de violencia no hay límite de edad. No hay límite de edad. Entonces, si pide la escucha de un niño y el juez lo deniega, hay que recurrir a esa resolución. Sí o sí. Invocando la normativa internacional, a lo Lopibi, en fin. Es que ahora mismo tienes que escucharle. Y muchas veces dicen, no, ya le han escuchado los del equipo psicosocial. ¿Vale? Pero es que eso no nos vale porque depende de cuándo la han escuchado. A lo mejor la han escuchado hace un año y ha habido un cambio en las circunstancias del niño. Claro, evidentemente eso supone a veces tener a psicólogos con nosotros. Claro, yo sí. He hecho exploración, escuchas a los niños, no me gusta exploración, me parece un término ya tan explorar, ¿no? O sea, los niños como los discapaces, explorarlos, como era exploración del incapaz, es un término ya claramente y discriminatorio, porque al final los niños sufren discriminación por edad, es otra forma de discriminación también. Entonces me parece que claro que les tienes que escuchar con psicólogo, sin psicólogo, pero también sin psicólogo. Yo he escuchado a niños sin psicólogo. Me refiero que es cierto que en caso necesitamos el auxilio de un profesional, sí, y que es bueno con los psicólogos, por supuesto, y que hay que prepararlo, claro que hay que prepararlo. Es que se prepara. Se prepara desde el minuto en que el niño tiene que entrar por la sede judicial, que esto es un tema que a mí me ha preocupado siempre mucho y me sigue preocupando. Porque a veces, como saben la fecha en que va a venir el niño al juzgado, los tipos se presentan esa misma mañana en el juzgado y el impacto que tiene en el niño es tremendo. Y lo que hablo es real. Y ya digo, pero ¿cómo esto se me ha pasado? O sea, el no dar la hora, incluso reservar la fecha en que va a ser escuchado por el equipo psicosocial, porque en el momento en que se presentan, a veces para darle un juguetito al niño le desestabilizan por completo, ya el niño no entra, o sea, el niño ya viene temblando.
Pues o desde dónde entra o cómo sale. Es que eso es muy importante. Vale que las sedes judiciales a veces no están adaptadas, pero hay que extremar las precauciones y tendría que haber un protocolo. Yo siempre he dicho, digo, yo voy a implementar un protocolo, yo tengo normas de hacer las cosas y ofrezco a decir cómo hay que desde el minuto cero, pero bueno, desde el minuto cero, desde el momento en que se cita a un niño a ser escuchado. Esto lo hacía muy bien el juez de Las Palmas. En la citación al niño se la dirigía a él. Fulanito, quiero que vengas, que necesito hablar contigo, tal día a tal hora. Bueno, en el artículo 11 hemos metido, porque estaba mi compañera Isabel, la jueza de las cartas a los niños, la necesidad de que las sentencias tengan un lenguaje comprensible y que sean dirigidas a los niños. A ver, que esto lo lleva haciendo Colombia no sé cuánto, que parece que es que aquí llega una jueza, escribe una carta a un niño y la gente me da, pues es que esto es así. La perspectiva de las directrices del Consejo de Europa de una justicia adaptada a la infancia. Las resoluciones tienen que ser comprensibles a cualquier persona, ya un niño. He visto, yo es verdad que eso no lo he hecho, pero he visto cuando le citan al niño, le hacen una citación al niño. Yo soy Cira, la jueza que quiere verte tal día a tal hora. Bueno, pues vamos a hacer un formatito sencillo para que el niño no piense que lleva al juzgado y que es la casa del terror. Bueno, ¿vale? Un protocolo de entrada, de salida. Es ser muy protectores con las posibilidades de que se encuentren allí. Eso es muy importante. Porque es que muchas veces me doy cuenta que es que ellos van por delante. Si es que a mí me ha pasado, que digo, esto no puede suceder. Y es que ahí van por delante y se presentan allí como si nada. Entonces, pues todas estas medidas de cautela son muy importantes para que la escucha sea segura. Sea segura. Porque si el niño no se siente seguro, no va a hablar. Cuando dicen, es que el niño no ha contado nada, claro, ¿cómo va a contar? Pero incluso cuando no cuenta está diciendo. Pues muchísimas gracias, Cira. Ha sido un placer contar con tu presencia, con tu sensibilidad y por ayudarnos a valorar, a entender mejor cómo se puede detectar la violencia vicaria. Quiero decir una cosa, vamos a tener una nueva jornada el próximo día 15 de junio, también a las 6:30 y también aquí en esta misma sede, en el Instituto Internacional. Y la charla será sobre la pornificación de la cultura, la objetivización sexual del cuerpo de las mujeres. Una charla que impartirá María Lameiras, que es catedrática de Psicología de la Universidad de Vigo. Así que contamos con la presencia de todos ustedes. Será un placer volver a acogerles. Y muchas gracias de nuevo, Cira, porque nos ha gustado muchísimo tu charla. Muchas madres de es un placer. Sí, bueno, sí, no. Mucha emoción. No, sí, no. Vamos, para mí la mayor satisfacción. No había visto a Patricia. Y de saludarla. Patricia.